En comunicación con Nadine Argañarás, quien forma parte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, para que nos cuente justamente esto, dónde está el ajuste. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Es correcta la Bueno, lectura que se corta por lo más débil? sí, ese es un trabajo que publicamos antes de ayer, donde analizamos de la reducción de gasto que ha habido en el primer bimestre, digamos, para no confundir al oyente, pero son 4 billones de pesos, o sea, mucho ahorro de dinero, se achicó mucho el gasto público en el primer bimestre. Analizamos qué le pasó a cada sector, digamos, cuánto sufrió el ajuste cada sector del gasto en Argentina. Y bueno, ya ahí llegamos a la conclusión que en el caso de los jubilados han soportado el 43% del ajuste del gasto. O sea que de los 4 billones, el 43% ha sido menor gasto público real en jubilaciones y pensiones. Que esto obviamente tiene que ver con la significativa pérdida de poder adquisitivo que vienen teniendo los jubilados en los últimos 6 años y que han tenido en estos 2 primeros meses del año y que van a seguir teniendo en el resto del año. Entonces, cuando uno analiza desde ese lugar, los jubilados están aportando prácticamente la mitad del ajuste y, como usted dice, por una licuación. Esto se suma a una película muy negativa, muy dura para los jubilados, porque en los últimos 6 años, según trabajos que vengo realizando, un jubilado con la mínima que cobra bonos ha perdido 9,5 jubilaciones en 6 años. O sea, cobró 72 haberes, pero fue equivalente a cobrar prácticamente 62 haberes del año 2017. Entonces, a esa situación que ya es muy negativa, se suma la de este año, donde un jubilado con la mínima, cuando termine marzo, va a terminar perdiendo un 44% de poder adquisitivo respecto al primer trimestre del año 23. O sea, son dos caras de la moneda muy negativas para un jubilado, porque la pérdida de poder adquisitivo que sufre, por un lado, cuando uno lo mira desde el lado del gasto público, es lo que se está bajando el gasto público, no solo ahora, sino lo que se vino bajando en los últimos 6 años con los jubilados. Claro, el optimismo o la celebración que tiene el gobierno nacional cuando ve los números, esta es la otra foto, esta es la otra cara. Si tenés jubilados que perdieron más de un 40% comparando el arranque de este año con el arranque del año anterior, y vas a tener números para celebrar porque te va a empezar a reducir el gasto, pero esta será la otra consecuencia, Nadine, ¿no? Claro, es una licuación que ni siquiera el gobierno decide, ¿no es cierto? Porque hay una ley de movilidad que se aplica. Y como esa ley de movilidad va pagando en función de la inflación atrasada, como hay tanta inflación en Argentina, vos vas a por ejemplo, ahora en marzo las jubilaciones van a aumentar un 27,2%. Aún con esa suba, el jubilado va a terminar el trimestre perdiendo un 44% de poder adquisitivo. O sea, un jubilado con la mínima, yo también hice a trabajos de este tipo, digamos, de cuánto debía ser el bono para que un jubilado quede equiparado con el año pasado. Y por lo menos tenía que ser de 140.000 pesos, hasta 240.000 debería ser el bono que estén recibiendo ahora en marzo, adicionalmente a la haber, para equipararles el poder adquisitivo. Nadine, Bueno, obviamente, al recibir 70, la situación es Claro, Claro, y que termina quedando en 200.000 el total que reciben, termina licuando. no el bono. total. Claro. Hago la última de mi parte. Sí. Está la posibilidad de que se reavive el tema de la discusión en el Senado con la ley en el Congreso, en realidad con la ley de bases. ¿Cuál debería ser una ley jubilatoria, una reforma jubilatoria acorde? Que se ajuste por inflación, que se ajuste por salario, que se ajuste por ingresos. ¿A dónde podría estar la clave para salir de todo esto y traerle un aliciente a la tercera edad? Bueno, más allá de todas las reformas que seguramente requiere el sistema, ¿no es cierto? Corregir inequidades y un montón de cosas, privilegios y demás. Si uno piensa en el jubilado que aportó toda su vida, ¿no es cierto?, para llegar a esta situación, la manera más equitativa es darle al jubilado todos los meses la inflación del mes pasado. Claro. No hay otra manera más equitativa que esa.
Porque si Argentina necesita, y es totalmente saludable, buscar el equilibrio fiscal, es decir, que el sector público gaste lo que le ingresa, bueno, hay muchas otras vías, que no es la vía de la licuación de jubilaciones, del poder adquisitivo de los jubilados. Podemos discutir exenciones tributarias a Tierra del Fuego, exenciones a fundaciones, asociaciones civiles, un montón de exenciones tributarias que terminan significando recaudación que no tienen ni la nación ni las provincias, y que yo creo que también, por dar un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras cosas, pero habría que discutir todo y no sostener, ¿no es cierto?, un ajuste del gasto en seguir licuando, como dije recién, a un jubilado que ya perdió 9,5 haberes en 6 años. O sea, si les doy un número que para mí es significativo. Si uno suma lo que el gobierno nacional ahorró en gasto de jubilaciones en los últimos 6 años, da 26.000 millones de dólares. O sea, en los últimos 6 años el gobierno ahorró 6.000 millones de dólares. Y acá no hay distinción de signo político, porque sumé 6 años, ¿no es cierto? Claro. Dos gobiernos. Y este año, si no se hace algo con los jubilados, van a volver a ahorrar tal vez hasta 10.000 millones de dólares. Pero como dije recién, la otra cara de la moneda es una fuerte pérdida de poder adquisitivo del jubilado. No, aparte, usar la palabra inadmisible. ahorrar con un jubilado pobre, la realidad es que prefiero no ahorrar nada. Bueno, por eso me parece que es inadmisible la situación y que requiere del Congreso una urgente sanción de regla, como le quieran llamar, pero no solo al jubilado habría que garantizarle el poder adquisitivo del mes, sino que habría que darle lo que ya perdió este año. Claro. ¿Cierto? Porque si uno arranca en abril, por ejemplo, y dice, bueno, le vamos a dar de ahora en más la jubilación, ya se queda con lo que les acabo de decir de 44% de pérdida. Habría que darle al jubilado lo que sea necesario para que al menos no pierda respecto al año 23. Que serían unos 500.000 pesos, por lo que acabas de nombrar. Y por lo menos tiene que ser un bono de 300.000, pero además al dar bonos se generan distorsiones, porque Claro. muchos jubilados no reciben bono, entonces ya es una complicación muy grande, pero al menos creo que hay que establecer todos los mecanismos necesarios para que cualquier jubilado no pierda plata este año respecto al año pasado. Si la sociedad avala eso, la verdad que bueno, ya es una cuestión bastante compleja. Triste, ¿no? Sí. Nadine, muchas gracias por esta explicación y bueno, seguiremos analizando los datos que ustedes elaboran, desarrollan y nos explican. Que tengas buen día. Con gusto hablar con ustedes, que tengan buen día.